Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablarles de los compiladores estáticos, los interpretadores y compiladores just-in-time. Este es nuestro contenido, vamos a decir qué son, explicar luego a profundidad cómo funcionan, sus ventajas y desventajas, la necesidad de surgir de cada uno y los lenguajes que los utilizan. Comenzamos entonces. Los compiladores. ¿Qué es un compilador? Es básicamente un programa que traduce código de un lenguaje de programación a otro. Generalmente el lenguaje que traduce es de alto nivel y al que traduce es de bajo nivel, que es lo que ocurre justamente en la compilación estática. Aquí se tiene un código fuente de alto nivel que se pasa a través del compilador y este lo convierte en un lenguaje nativo de máquina, es decir, un lenguaje de bajo nivel, que es un archivo ejecutable. Luego este archivo ejecutable es leído por el computador antes de empezar a utilizar el programa. Un ejemplo de esto es C, que es un lenguaje compilado. Aquí se utiliza el compilador GCC y podemos ver cada vez que lo usamos que se nos genera un punto out. Este sería nuestro lenguaje nativo de máquina, nuestro archivo en lenguaje nativo de máquina, nuestro archivo ejecutable, que es leído por el computador. Los interpretadores no necesitan archivos ejecutables, simplemente se le da al computador como que una especie de copia del código fuente y el computador se encarga de interpretarlo mientras se ejecuta el programa. Es decir, es básicamente como si se estuviese leyendo el código fuente línea por línea mientras se va ejecutando el programa y así se procesa el momento. Ahora, la compilación JIT es básicamente la unión entre los beneficios de la compilación estática y los interpretadores. Se llama JIT ya que ocurre en tiempo de ejecución. Y bueno, JIT es just in time. No voy a dar spoilers de los beneficios de cada uno de ellos porque eso ya es parte de ventajas y desventajas. Pero vamos a verlo así, como la unión de lo mejor de dos mundos. Aquí, para dar un ejemplo de cómo se utiliza, imaginemos que tenemos un programa que tiene un loop que se va dentro del loop 1 millón de veces. Nuestro compilador JIT va a ver esta parte del código y va a decir como que esto se está utilizando muy frecuentemente. Así que agarra esa parte y la convierte en lenguaje nativo de máquina. Luego la optimiza y después la implementación del código, perdón, la implementación del programa va a cambiarse por esta nueva versión del ejecutable optimizado. Esto es muy diferente a la compilación estática porque como dije ahí, todo se cambia a lenguaje nativo de máquina. En este caso solamente es cuando se requiere. Y así esto evita la sobrecarga del CPU. Este programa calcula la suma de todos los números entre 1 y 100 millones. Vamos a hacerlo primero con el intérprete normal de Python. A ver cuánto tiempo toma. Tomó 4.882 segundos. Ahora vamos a usar PyPy, que es un intérprete y compilador JIT para Python. Sin embargo, vamos a pagarle primero el JIT para ver que va a tomar más o menos el mismo tiempo que el intérprete normal de Python. 5.683 segundos. Y ahora vamos a hacerlo con el compilador JIT. 0.277 segundos. Si podemos ver, siempre nos generó el mismo resultado, pero de esta manera se tarda muchísimo menos el programa. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona. Como se explicó anteriormente, el compilador recibe un programa escrito en algún lenguaje de alto nivel y retorna un programa semánticamente equivalente en algún lenguaje ensamblable. Para esta tarea son necesarios un número de componentes. Si partimos de un código fuente, el primero debe ser ingresado a un lexer que detecta los tokens del lenguaje de programación dentro del archivo de texto. Posteriormente, todos estos tokens son enviados al parser, que se encarga de construir el árbol sintáctico abstracto del programa, y a partir de ese árbol sintáctico abstracto podemos posteriormente generar código de ensamblador equivalente y opcionalmente pasarlo por algún optimizador. En particular, estos últimos dos componentes son bastante difíciles de implementar. E incluso con herramientas como LLVM que facilitan la tarea, sigue siendo una tarea o un trabajo bastante considerable implementar un compilador. Eso nos hace preguntarnos si no hay una manera más sencilla de hacer las cosas. Ahí es donde entran los interpretadores. Como también se explicó anteriormente, el interpretador, en lugar de traducir el programa antes de ejecutarlo, va ejecutándolo sobre la marcha a medida que va leyendo el archivo de texto. Esto resulta en una estructura mucho más sencilla, de manera que si partimos de un código fuente, solo es necesario el lexer y el parser para poder pasar directamente a la ejecución. Sin embargo, nos hace preguntarnos un poco cómo logramos esto. Para eso vamos a ir a explicar con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un lenguaje de programación que consiste solo en expresiones aritméticas. De esta manera, una frase de lenguaje podría ser 42 entre 3 más 75 por menos 2.
Los nodos del árbol sintáctico abstracto podrían consistir en los siguientes tipos de datos. Podremos tener una enumeración que dice el tipo de expresión, que puede ser variables constantes, operadores binarios, operadores unarios, una struct variable que contiene la dirección de memoria asociada al nombre, una constante que contiene su valor, operadores que contienen sus operandos, y cada nodo del árbol va a tener qué tipo de expresión es y la expresión como tal contenida dentro de él. Así, evaluar estas expresiones aritméticas puede resultar bastante sencillo en código, al menos en comparación con implementar un compilador. Si recibimos un nodo del árbol, simplemente podemos preguntarle qué tipo de expresión es y en función de eso ejecutar distintas instrucciones. Por ejemplo, si es una variable, podemos retornar la de referencia de la dirección de memoria contenida, o si es alguna expresión binaria, podemos evaluar ambos de sus operandos y operar sobre ellos y retornar el valor correspondiente. Pero al ver esta simpleza surge la pregunta de entonces ¿por qué no todo es interpretado? Y la respuesta es porque es muy lento. Aquí podemos ver la cantidad de código de máquina necesario para evaluar la expresión x más 5 usando el interpretador que vimos anteriormente. Y podemos ver que es una cantidad de código masiva. Sin embargo, como todo en este curso que es lento, surge una pregunta. ¿Puede ser más rápido? Y la respuesta es que sí. Ahí entra el rol de la máquina virtual. En vez de interpretar directamente el lenguaje de alto nivel que está optimizado para representación y no tanto para ejecución, una alternativa es precompilarlo a alguna especie de representación intermedia, usualmente en una forma de bytecode, y luego construir un interpretador usando la misma lógica usada para el anterior, pero que interprete el bytecode en lugar del código fuente original. De esta manera, podemos obtener instrucciones que son mucho más fáciles de traducir a instrucciones de máquina, y eso puede representar un aumento significativo de performance. De manera que llegamos a un punto intermedio, en una estructura un poco más inflada. Sin embargo, sigue siendo mucho más sencillo que implementar una traducción directa a código de máquina. Como vemos, primero pasamos por el Excel parser, luego se usa el compilador entre comillas que genera el bytecode, y la máquina virtual, que funciona como un interpretador, se encarga de ejecutar esas instrucciones contenidas en el bytecode directamente en el CPU. Pero sigue siendo lento. Aunque la cantidad de código comparado al anterior bajó muchísimo, vemos que en comparación a lo que es necesario en el lenguaje de máquina nativo, sigue siendo código bastante o de tamaño considerablemente mayor. Sin embargo, vuelve a surgir la pregunta, ¿pero puede ser más rápido? Y la respuesta nuevamente es que sí. Ahí entra el rol del JIT. Como se explicó anteriormente, el JIT va perfilando el código a medida que se va ejecutando en pro de detectar zonas calientes, entre comillas, que pueden optimizarse compilando ese código de máquina. Eso resulta en una estructura un poco loca, pero que en realidad no es tan difícil de comprender. Si partimos desde un código fuente, primero pasa por el Excel parser, que hacen lo mismo que siempre hemos explicado. Posteriormente, el compilador, entre comillas, genera el bytecode que es ejecutado en la máquina virtual. La máquina virtual ejecuta las instrucciones en el CPU. Sin embargo, aquí entra la divergencia entre los JIT y el interpretador corriente. Durante la ejecución, el JIT va a preguntar si la zona actual de código es algo que se reutilice con mucha frecuencia. Si no es algo que se utilice con mucha frecuencia, se sigue con la ejecución en la máquina virtual como siempre. Pero en el caso de que sí se ejecute con mucha frecuencia, se pasa a compilar esa sección de código a lenguaje de máquina nativo. Y dinámicamente se reemplaza la versión anterior escrita en bytecode por la versión actual escrita en código de máquina y se ejecuta en el CPU. De esta manera podemos incrementar muchísimo el performance de zonas de código que son requeridas con mucha frecuencia. Sin embargo, hace la asunción de que la frecuencia de uso actual es un buen indicador para la frecuencia de uso futuro. Ahora hablaremos sobre las ventajas y desventajas. Primero veremos las ventajas de los compiladores. En este caso, los compiladores permiten generar código en lenguaje máquina, el cual es óptimo para el CPU en el cual se fue generado. También el compilador realiza todas las optimizaciones necesarias desde el lenguaje de alto nivel hacia el del lenguaje de máquina para que el programa se ejecute lo mejor posible. Otra ventaja es que en caso de que se requiera que el código fuente no sea publicado, el compilador, el lenguaje de máquina generado por el compilador, no es posible leer el código fuente directamente de este. Y el programa compilado ya está listo para ejecutarse, lo cual permite una fácil exportación. Es decir, ya es directo, no requiere instalar dependencias y solo hace falta ejecutarlo.
Sin embargo, por el lado de las desventajas, tenemos que la tarea de compilación es lenta y extensa, lo cual puede demorar, lo que ocasiona que el tiempo de desarrollo pueda ser demorado en base a esto. Si un programa, por más sencillo que sea, puede demorar en compilarse 1 hora, el tiempo de compilación y el tiempo de desarrollo se ve afectado directamente por si hay un error y toca volver a compilar por cada vez que se soluciona algo y hay que esperar 1 hora por ello. También el hecho de que el alto consumo de recursos que ocasiona la compilación. Esto se hace a nivel de CPU, sin embargo, igual toma mucho tiempo. También los compiladores son complicados de escribir y requieren código específico. También está el hecho de la dificultad en portabilidad del código fuente que es compilado hacia otras arquitecturas y sistemas operativos, ya que el lenguaje, el programa compilado solo se ejecuta en la arquitectura hacia la cual fue compilada y es necesario compilarlo hacia las otras arquitecturas de acuerdo al equipo correspondiente. Veamos la ventaja de los interpretadores. En este caso, los interpretadores permiten esto, no tener que compilar, y dan facilidad en lo que respecta a la portabilidad. Es decir, uno tiene la posibilidad de ejecutar más fácilmente un programa directamente con el intérprete en el equipo de destino sin necesidad de tener que hacer una compilación. El código es debugueable muchísimo más fácilmente, ya que no hace falta compilar. Tal cual, no hace falta compilar. Es más práctico no tener que generar código de máquina y también el código fuente está disponible más fácilmente. Tal cual como dije, no hace falta compilar. Facilita el desarrollo y también lo acelera. Aun cuando la compilación, la ejecución del programa pueda llegar a ser un poco más lenta, que es algo que veremos ahorita en las desventajas. Y el programa también se ejecuta en el ambiente del intérprete, que es un ambiente que ya tiene todas las cosas necesarias para que el programa se ejecute. Ahora, entre las desventajas de los interpretadores tienen que las acciones se ejecutan secuencialmente. Es decir, el intérprete del código fuente y va ejecutando secuencialmente cada una de las instrucciones que van a ser ejecutadas. Realiza un lexing y un parsing de este código de forma que lo ejecuta. Y este tipo de procesamiento también genera otra capa de demora, lo cual ocasiona este tipo de la lentitud en lo que respecta a la interpretación del código. Y tampoco es un código lo suficientemente óptimo para ser ejecutado en la arquitectura de destino. Más que todo esto ocurre por cómo sea lo que ocurre con la interpretación, asimismo con el hecho de la facilidad de portabilidad. Hay que sacrificar uno por el otro. Y también el código fuente es público. Esto puede ser desventaja o ventaja, de acuerdo al caso, si se quiere tener protección del código o si no se quiere tener protección del código. Vamos a ver JIT, que viene siendo tal cual lo mejor de los dos mundos de la compilación y los intérpretes. En el caso de JIT, analiza el código en ejecución por el intérprete, ya que sigue usando intérpretes, y ubica partes del código que pueda compilar para generar código óptimo. Este código que se compila, va a ser ejecutado muchísimo más rápidamente que con un intérprete. Hay lenguajes que crean un bytecode. Este bytecode, por ejemplo Java, es como un programa intermedio que puede ser compartido y el cual no está completamente compilado, pero al momento de compilarse es más rápida la compilación que si se hiciera desde el principio y permite exportarlo a cualquier plataforma, ya que es un bytecode como global, está en un lenguaje intermedio. Y luego esto, al ser compilado en el equipo de destino, se aprovechan todas las bondades de la compilación en el hardware de destino para ejecutárselo más rápido en ese CPU. También da la misma portabilidad que usar un intérprete y mejora la asignación de registros e instrucciones y elimina el código innecesario a medida que se va ejecutando. Entre las desventajas, debido a que se sigue compilando y también se sigue interpretando, estas dos tareas están en ejecución, lo cual puede ocasionar uso de recursos un poco mayores a diferencia del intérprete. El código fuente sigue siendo público en ciertos casos, a menos que tenga un bytecode, cual es una expresión mínima
del código fuente previamente utilizado. Y también está que el enfoque de JIT es que se optimiza código que es predecible, que tiene repeticiones, porque si el lenguaje es el programa es muy cambiante, es posible que estas optimizaciones no se puedan realizar. Sin embargo, de ser posible, JIT ubicará una forma de mejorar la ejecución para compilar el código eficientemente. Ahora hablemos un poco sobre el por qué surgieron los intérpretes y los compiladores JIT. Cosas de las que se van a mencionar ya fueron explicadas en las ventajas y en cómo funcionan estas técnicas, pero ahorita pongamos en el contexto de que estamos con una computadora muy vieja, que es muy lenta y que tiene limitaciones claves que dificultaban el desarrollo del software o el desarrollo de programas en general. Entonces, entre estas limitaciones tenemos que la compilación era muy lenta, que si yo le pasaba el ejecutable a mi compañera de laboratorio, esta muy difícilmente podía ejecutarlo, que yo para aprender un lenguaje nuevo para otra materia tenía que durar un tiempo leyendo y entendiendo qué es lo que hace cada instrucción, ya que estos son poco expresivos, que cuando yo tenía que reparar mi proyecto de lenguajes de programación porque tenía algún error, hacer debugging era sumamente complicado, que cada vez que yo hacía un cambio tenía que compilar todo esto completo y entre otras. Entonces, hablemos un poco sobre la primera parte, que son las limitaciones de las computadoras como tal. Entonces, la mayor limitación que sufrieron estas computadoras era que eran muy lentas. Entonces, yo hacía mi proyecto para esta materia y el proyecto crecía y crecía y crecía porque era un proyecto muy difícil y yo tenía así un cambio en una línea en particular y tenía que volver a ejecutar todo el código completo y tenía que volver a esperar todo el tiempo de compilación y como la computadora muy lenta, entonces yo perdía mucho tiempo esperando y esperando la compilación. Esto, este tiempo se acortó muchísimo con la llegada de los interpretadores, ya que cada vez que yo hacía un pequeño cambio en la línea 1000 de mi programa, pues el intérprete no tenía que preocuparse por compilar natural, obviamente, como ya se explicó anteriormente, simplemente ejecutaba línea a línea y yo lo que hacía con un programador era que seguía el flujo del programa hasta llegar a la parte que ejecutaba la línea 20, la línea que modifiqué, perdón, y veía si el cambio fue correcto o no. Lo mismo ocurre con JIT, voy ejecutando línea a línea y en caso tal, el compilador determina que la parte que modifique es una sola caliente, pues este lo compila, que es una parte más pequeña que compilar el código completo, y luego puedo ejecutar mi pequeña modificación. Luego tenemos que el ejecutable que yo hacía era muy portable, entonces yo hacía mi proyecto de lenguajes y yo le mandaba el ejecutable al profesor que tenía una computadora con una arquitectura totalmente distinta a la mía y me ponía cero en la nota porque su programa simplemente no se ejecutaba. El programa que yo le envié no se ejecuta porque son arquitecturas completamente distintas. En cosa que se solucionaba o que se empezó a solucionar con la llegada de los intérpretes. Ya que si el profesor tenía el intérprete instalado en su computadora, yo le podía mandar el código fuente sin ningún problema y él sin ningún problema iba a poder evaluarme. Luego tenemos la expresabilidad. Naturalmente los lenguajes que son compilados suelen ser menos expresivos o no como expresivos tan bonitos como los que son interpretados. Suelen tener una estructura más compleja, manejos de memoria manuales y entre otras, lo que los hacía muy difíciles de aprender. Mientras que por otro lado, los lenguajes interpretados son mucho más relajados en definición de tipos y demás, por lo cual eran mucho más rápidos de aprender. Luego, por último, tenemos que el debugging, los cambios dinámicos del código y el aumento de las capacidades del software fueron otras características clave que aumentaron el impulso del desarrollo de estas técnicas de interpretación y compilación. Entonces tenemos, como ya se mencionó anteriormente, cada vez que yo tenía que arreglar un pequeño cambio en el proyecto, tenía que volver a compilar todo esto. Cosa de que si en los lenguajes interpretados no sucedía y además también herramientas de debugging fueron más fáciles de implementar para lenguajes interpretados que compilados.
Nuevamente tocando el mismo terreno, si yo tenía una aplicación que tenía muchos módulos y yo quería era modificar un pequeñito módulo por ahí, nuevamente tenía que compilarlo todo, cosa que hacía muy lento el proceso de desarrollo. Y a su vez, el aumento de las capacidades del hardware permitió que los compiladores JIT pudieran reordenar las instrucciones para aprovechar estas capacidades. Entonces, con estas características, fueron como claves para el para el desarrollo de estos y cómo cambiaron este contexto de la programación. También eh, a raíz de esto se empezaron a crear todavía intérpretes todavía más rápido, compiladores JIT que eran todavía más inteligentes. Y bueno, A continuación, daremos una lista de algunos de los lenguajes de programación más populares en el uso de intérpretes y compilación JIT. Para el caso de intérpretes, tenemos los lenguajes Python. Para ejecutar el intérprete de Python, debemos escribir Python en la terminal. JavaScript, en el cual tenemos dos formas principales de ejecutar el intérprete de JavaScript. Una es en la consola del navegador, que nos permite ejecutar el código JavaScript, y para abrir la consola hacemos clic derecho en cualquier página web y seleccionamos Inspeccionar, o presionamos Ctrl+Shift+J en Windows o Linux, o Command-Option-J en MacOS para abrir la consola directamente. Y la otra es en la línea de comandos. Si tenemos Node.js instalado en la computadora, podremos ejecutar JavaScript en la línea de comandos utilizando el intérprete de Node.js. Para hacerlo, abrimos la terminal y escribimos Node, seguido del nombre del archivo que contiene el código JavaScript que deseamos ejecutar. Por ejemplo, si tenemos un archivo llamado script.js, escribimos node script.js en la terminal. También tenemos Ruby y escribimos IRB en la terminal para acceder a su intérprete. Smalltalk, si tenemos instalado GNU Smalltalk, abrimos la terminal y escribimos GST seguido de Enter. Esto abrirá el intérprete de Smalltalk en dicha terminal donde podemos escribir y ejecutar código Smalltalk. Tenemos Haskell, escribimos GHCI en la terminal para acceder a su intérprete. TypeScript, similar a JS, para ejecutar el intérprete de TypeScript necesitamos tener instalado Node.js y TypeScript. Una vez que hayamos instalado ambos, podemos abrir el intérprete de TypeScript en la terminal utilizando el comando ts-node. Prolog, en donde para acceder al intérprete suyo escribimos suidpl en la terminal. PHP, escribimos php-a en la terminal, donde el argumento "-a" significa modo interactivo, lo que nos permite escribir y ejecutar código PHP directamente en la consola. Y Perl, para el cual usamos la palabra Perl en la terminal si queremos acceder a su intérprete. Ahora, algunos de los lenguajes de programación que poseen compilación JIT son Java con la máquina virtual de Java, JVM, la cual utiliza la compilación JIT para mejorar el rendimiento de la ejecución de código, C# con el Common Language Runtime, CLR, de .NET, que utiliza la compilación JIT para compilar el código C numeral en código en máquina. Nuevamente tenemos Python con la implementación PyPy de Python, que incluye la compilación JIT, que puede hacer que el código se ejecute más rápido que en CPython en gran cantidad de casos. Para Ruby hay dos implementaciones de compilación JIT. Una es mJIT, Method Based Just in Time. Es una implementación de compilación JIT que se incluyó por primera vez en Ruby 2.6. Y la otra es JJIT, Yet Another Ruby JIT. Es una implementación de compilación JIT más reciente que se incluyó en Ruby 3.0. JJIT es una implementación más ligera y minimalista que mJIT y puede mejorar aún más el rendimiento de la ejecución del código Ruby que mJIT. También tenemos JRuby, para el caso anterior, que incluye una compilación JIT y la cual es una implementación de Ruby sobre la máquina virtual de Java JVM, escrita gran parte en Java. Otros lenguajes son Scheme, donde la implementación es PLT Scheme y Chicken Scheme incluyen compilación JIT. Smalltalk, si tenemos el entorno Squeak de Smalltalk, que incluye una compilación JIT.
que pueden mejorar el rendimiento de la ejecución de código. JavaScript con el motor V8 de JavaScript desarrollado por Google, usado en Google y en Node.js. PHP con HHVM, el cual es un motor de PHP desarrollado por Facebook. Y Go, donde la compilación JIT es un componente interno del compilador GS de Go, el cual se activa automáticamente cuando ejecutamos un programa.